El día de hoy te voy a contar los 5 consejos fundamentales que necesitas para utilizar correctamente a la tropa de infantería de espadas de la civilización de los bárbaros en Total War Arena. Así que quédate hasta el final porque el consejo número 1 es el que más te va a servir de todos para ganar esas partidas competitivas. Bienvenidos mis espartanos, así es, hoy traigo un top 5 de los mejores consejos que podemos utilizar para la infantería de espadas de la civilización de los bárbaros en Total War Arena. Independientemente del general que utilicemos, vamos a enfocarnos en la infantería y sobre todo nos vamos a enfocar en infantería de los tiers más bajos, ya que en los tiers más avanzados los consejos son un poquito más complejos que voy a traer obviamente más a futuro. Pero para comenzar me parecía correcto arrancar con estos 5, así que sin más preámbulo, vamos con el top. Puesto número 5. Utiliza la velocidad de tu tropa para esconderte y emboscar a las unidades de arqueros. La tropa de infantería de espadas bárbara tiene la particularidad de que es muy ágil y genera mucho daño por segundo. Eso quiere decir de que si nos encontramos con una unidad de poca armadura, podemos cazarla y aniquilarla muy rápido. La infantería de espadas de los bárbaros es especialmente efectiva para esto. ¿Por qué? Porque puede esconderse de manera muy rápida entre un bosque y otro, entre pastizales, entre diferentes escenarios que escondan su presencia y atacar emboscando a cualquier unidad de arqueros que se encuentre desprotegida, a la vez que le vamos a generar muchísimo daño por segundo y por lo tanto dejando esa tropa totalmente fuera de combate. La velocidad de carga que usualmente tienen estas unidades les permite cazar al arquero muy rápido, contrarrestar las habilidades de velocidad que usualmente tienen los arqueros y por lo tanto dejar fuera de combate una tropa realmente letal que nunca debemos enfrentar desde distancias. Puesto número 4. Evita a toda costa las cargas de caballería enemiga, y esto es fundamental. Si bien en el Total War Arena tenemos infanterías que pueden resistir la carga de una caballería de frente, este no es el caso de la infantería de los bárbaros, sobre todo en los niveles más bajos, y la razón de esto se debe a una condición que tiene esta unidad que se llama formación dispersa. Esta formación dispersa básicamente lo hace más ágil pero muy susceptible a recibir mucho daño en las cargas. Por lo tanto, evitar las cargas de caballería es totalmente fundamental, ya que puede despedazar cualquier tipo de unidad de infantería de espadas de cualquier general que tengas con los bárbaros, indefectiblemente, ya que tampoco cuentan con habilidades que les permitan defenderse de esa carga como así lo tienen los gladiadores. Los gladiadores, la infantería de espada de los gladiadores tiene de repente una habilidad que les permite defenderse porque les da muchísima más defensa contra las cargas. Es decir, creo que un 80% de defensa contra las cargas por un corto lapso de tiempo, pero los bárbaros no cuentan ni siquiera con esto. Por lo tanto, tienen que evitar a toda costa que la caballería cargue contra ustedes, ya sea usando su velocidad para evadir esa carga o bien escondiéndose en árboles, en bosques, en donde sea que la caballería reduzca muchísimo su velocidad de ataque. Puesto número 3. Usa el terreno de árboles y bosques por las bonificaciones que tu unidad recibe. Así es, las bonificaciones que la unidad recibe se llama Forest Fighter. Básicamente, las tropas de infantería de espadas reciben muchísimas bonificaciones en movimiento y ataque cuando se encuentran inmersas en bosques, no en pastizales altos, solo habilitado para los bosques. Y eso es algo que se tiene que usar sí o sí en combate. Traten de evitar lo más posible luchar en el campo abierto con estas tropas, ya que van a ser completamente despedazados. Es recomendable mantenerse ocultos en bosques, ahí esperar al enemigo o llevarlo propiamente hacia esos terrenos. Es muy buena táctica atraer al enemigo, a una infantería, a una caballería o a lo que sea, que se adentre en los bosques persiguiéndote y combatir dentro de los mismos, ya que vas a tener una ventaja de combate a la vez que tu enemigo tiene una desventaja, porque recordemos que estos bosques que a ustedes les van a dar una bonificación, al enemigo le van a generar debuffos, le van a generar desventajas de combate y movimiento que obviamente los van a sentenciar a muerte segura. Puesto número 2.
En el puesto número 2 les voy a decir esto: eviten los combates prolongados y sobre todo los combates prolongados contra infantería de otras civilizaciones. Si no lo vieron, les voy a dejar el link del top de infanterías de espada del tier 1. Básicamente van a poder encontrar los diferentes estratos de infantería que considero que son mejores que las otras, y la infantería de los bárbaros es uno de los niveles más bajos, y la razón es esta: no pueden combatir en combates prolongados contra otra unidad de infantería del mismo tier pero de diferente civilización. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos pones a 3 unidades de bárbaros contra 3 unidades de romanos, los van a despedazar. ¿A quiénes? A los bárbaros. ¿Por qué? Porque no cuentan con la capacidad de mantener un combate prolongado y derrotar así al enemigo. No lo intenten, porque seguramente cuando se adentren en esa situación se van a encontrar con tropas de proyectiles enemigos que los van a emboscar por atrás, sin contar con que los bárbaros tienen muy poca armadura. Por lo tanto, un combate prolongado contra unidades de gladiadores, unidades de infantería china, unidades de infantería romana va a terminar siempre en derrota de los bárbaros. Tal vez puedan defenderse, como dije en el consejo anterior, en los bosques, pero no más allá de eso. En campo abierto e incluso también en los bosques van a ser aniquilados si juegan de igual a igual contra otra unidad de infantería. Los bárbaros no están hechos para los combates prolongados, están hechos para entrar y salir, emboscar rápido, atacar por la retaguardia, por los flancos, generar mucho daño y escaparse y volver a atacar constantemente. No ataquen y dejen a su tropa peleando constantemente contra otra infantería, porque los van a aniquilar. Y esto también se debe a su habilidad particular del slam. Básicamente los bárbaros tienen una habilidad de golpe como todas las otras infanterías, que es el slam, y este lo único que hace es reducir la velocidad de movimiento del enemigo. Y esto se condice con el consejo que les di anteriormente. Ustedes tienen que usar este slam para reducir la velocidad de una caballería a la que estén cazando, para reducir el movimiento o el escape de una tropa de arqueros a la cual estén atacando, pero no se usa, no es efectivo contra infantería enemiga. Porque cuando vos vas a usar la habilidad del slam, sí, lo vas a derribar al enemigo, vas a reducir la velocidad de movimiento de sus gladiadores, pero ellos tienen una habilidad de, por ejemplo, slice o corte, que les van a sacar muchísimo más daño. El slice particularmente lo tiene la infantería de los chinos y la infantería de los romanos, pero les van a generar muchísimo más daño del que ustedes le van a poder generar a ellos. Entonces, en el largo plazo van a perder inevitablemente en un igual a igual contra infantería. Así que ese es el consejo número 2 y vamos al consejo número 1. Antes del consejo número 1 te quiero recomendar de que si te están gustando estos tops y querés que haga más de este estilo, le des like al video, te suscribas al canal y me dejes en los comentarios sobre qué tipo de unidades o habilidades o generales o civilizaciones querés que hable en el próximo video. Puesto número 1. Tu objetivo en combate no es la barra de vida de la tropa del enemigo, sino su barra de moral. Así es, ustedes cuando usen a la infantería de espada de los bárbaros, olvídense de lo que aprendieron si jugaron anteriormente con otra infantería como la romana. Ustedes no están acá para aniquilar al igual al enemigo. Esto se condice con el consejo anterior. Ustedes tienen que concentrarse no en su barra de salud, tratando de reducirla al máximo y aniquilando al enemigo, sino en su barra de moral. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la habilidad de la velocidad. Pueden rodear, pueden atacar por la retaguardia, pueden tranquilamente escaparse y emboscar al enemigo muy rápido. Y el objetivo es ese. Con los bárbaros tienen que atacar la moral del enemigo. ¿Por qué? Porque si ustedes logran que una infantería romana, por ejemplo, que tiene muchísima armadura, a la cual ustedes no van a poder penetrar en un combate de igual a igual, si logran que esa unidad entre en estado de escape, en estado de desesperación y su moral caiga a 0 o menos, van a poder generarle un daño enorme, porque toda esa armadura que tenía la infantería romana que la estaba protegiendo se va. Le van a estar generando un daño limpio y van a pulverizar esa unidad en segundos. Esto no pasaría si la unidad del enemigo no está escapando. Entonces, lo que tienen que hacer cuando usen esta unidad es concentrarse en atacar la moral del enemigo, no la barra de salud. Olvídense de querer aniquilar igual a igual, ataquen por la retaguardia, embosquen desde los costados, pero siempre buscando reducir la moral de los rivales. Y ese es el último consejo que les puedo dar para la infantería de espadas de los bárbaros. Así que espero que te haya gustado este video espartano, espero que pruebes a los bárbaros, que les des una oportunidad. A la infantería de espadas es súper veloz, es súper versátil, rápida, tiene unos generales increíbles. Así que si lo estás haciendo, también déjame en los comentarios, quiero conocer con qué general estás jugando y si vas a empezar a darle una oportunidad a esta infantería que realmente me resulta muy interesante. Así que nos vemos en la próxima, espartanos.